Buenas tardes, mi nombre es Cervantes Cruz Rosangélica, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, cuarto semestre. El día de hoy vamos a explicar sobre lo que es estadística inferencial de la unidad 2. Estaremos viendo lo que es capítulo 4, 5 y 6. Empecemos. Capítulo 4, que es probabilidad. Vamos a ver los subtemas. 4.2, conceptos básicos de la probabilidad. 4.3, regla de la suma. 4.4, regla de la multiplicación, fundamentos. 4.5, regla de la multiplicación, complementos y probabilidad condicional. 4.6, probabilidades por medio de simulaciones. 4.7, conteo. Y 4.8, teorema de Bayes. 4.2, conceptos básicos de la probabilidad. En los ejercicios 5, 6 y 7, expresa el grado indicado de la probabilidad con un valor de probabilidad entre 0 y 1, que vendría siendo entre 0 y 100%. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York, se dice que las probabilidades de ganar son 4 de 21. Esto podríamos expresarlo de la manera 4 sobre 21, o el equivalente vendría siendo al 0.19, que vendría siendo el 19%. Número 6. Un pronóstico de Waterbrook para la zona donde se ubica la casa del autor afirmó probabilidad de lluvia del 80%, que esto podríamos indicarlo 8 sobre 10 o es 0.8. Número 7. Si usted trata de hacer conjeturas en un examen sobre la respuesta de una pregunta de verdadero o falso, existe una probabilidad de 50-50 de elegir la respuesta correcta. Esto podríamos representarlo 1 sobre 2 o igual al 0.5. Regla de la suma. En los ejercicios 5, 6 y 7, determine si los dos eventos son disjuntos para un solo ensayo. Sugerencia. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos no se traslapan, no pueden hacerse al mismo tiempo. Número 5. Seleccionar al azar a un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a un cirujano. Seleccionar al azar a un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a una mujer. No es disjunto. ¿Por qué? Porque se pueden hacer al mismo tiempo. Número 6. Que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea republicano. Que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea demócrata. No es disjunto, puesto que esto se puede hacer al mismo tiempo. Número 7. Seleccionar al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Seleccionar al azar un Corvette en la línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo con la batería descargada. Esto es disjunto. ¿Por qué? Porque el que la batería esté descargada puede tomarse como un defecto. Y si la primera opción estamos tratando de elegir un vehículo que no esté defectuoso, entonces primeramente tendremos que hacer el punto número A y posteriormente hacemos lo que es el punto número B. Entonces tendríamos que hacerlo por separado. 4.4. Regla de la multiplicación, fundamentos. Identificación de eventos como independientes o dependientes. En los ejercicios 5, 6 y 7, clasifique cada par de eventos como independientes o dependientes. Vamos a explicar aquí qué es independiente o dependiente. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las posibilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B son independientes, se dice que son dependientes. Número 5. Elegir al azar a un televidente que está viendo Saturday Night Live. Elegir al azar a un segundo televidente que está viendo Saturday Night Live. Son independientes. Descubrir que el radio de su automóvil funciona. Descubrir que las luces de su automóvil funcionan. Son independientes. Usar pantalones cortos a cuadros con calcetines negros y sandalias. Pedir una cita a alguien y obtener una respuesta afirmativa. Aquí son dependientes. 4.5. Regla de la multiplicación. Complementos y probabilidad condicional. Número 1. Interpretación de al menos 1. Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. ¿Qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos es defectuoso? El número exacto de defectos es 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 u 8 o 9 o 10.
Número 3. Cálculo de probabilidad. Un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año y piensa que hay dos resultados: sobrevive y no sobrevive. De manera que la probabilidad es de 1 sobre 2, que viene siendo 50-50. ¿Está en lo correcto? ¿Qué información importante no es incluyente en su proceso de racionamiento? No, los dos resultados no son igualmente probables. No se tomó en cuenta la tasa real de supervivencia, pero se debió haber considerado. 4.6. Probabilidades por medio de simulaciones. Número 1. Si se arrojan dos dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12. Inclusive, un estudiante simula el hecho de arrojar dos dados al generar al azar números entre 2 y 12. ¿Estas simulaciones se comportan de manera similar a los dados reales? ¿Por qué? No. Los números generados entre 2 y 12 serían igualmente probables, pero no son igualmente probables con dados reales. Número 3. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo número 2. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Luego, el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después, vuelve a incorporar esa tarjeta, las baraja todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. ¿Por qué? Sí, cada uno de los 365 cumpleaños tiene la misma probabilidad de resultar elegido. Las tarjetas se reincorporan, por lo que es posible elegir el mismo cumpleaños una vez más. 4.7. Cálculo de factoriales, combinaciones y permutaciones. Los ejercicios 5, 6 y 7. Evalúe las expresiones dadas y exprese todos los resultados utilizando el formato acostumbrado para la escritura de números en vez de la notación científica. Calcule de cuántas formas diferentes se puede ordenar 5 preguntas de examen evaluando 5. La respuesta es 120. Calcule de cuántas formas diferentes se puede alinear los 9 jugadores de un equipo de béisbol para entonar el himno nacional evaluando 9. 362.880. La forma de alinear los 9 jugadores de béisbol es la multiplicación del número 9 hasta el número 1, 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, que es como nos da el resultado. Número 7. En el juego de 21, que se juega con un mazo de naipes, un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Calcule el número inicial de manos diferentes entre 2 naipes, evaluando 52 C2. Vendría siendo 1326. .8. Teorema de Bayes. Muertes por vehículos automotores. En un año reciente se informó que la tasa de mortalidad debido a choques de vehículos automotores era de 15.2 por 100.000 habitantes. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar muere este año como resultado de un choque en un vehículo automotor? Es el equivalente a 0.000152. Inciso B. Si se seleccionan 2 personas al azar, calcule la probabilidad de que ambas mueran este año como resultado de choques en vehículos automotores y exprese un resultado utilizando 3 decimales significativos. Es 0.0000000231. Inciso C. Si se seleccionan 2 personas al azar, calcule la probabilidad de que ninguna de ellas muera este año como resultado de choques en vehículos automotores y exprese el resultado utilizando 3 decimales significativos. Es 0.999696. Capítulo número 5. Distribución de probabilidad discreta. Aquí vamos a ver lo que son los subtemas. 5.2. Variables aleatorias. 5.3. Distribuciones de probabilidad binomial. 5.4. Media, variancia y desviación estándar para la distribución binomial. Y 5.5. Distribuciones de probabilidad de Poisson. 5.2. Variables aleatorias. Distribución de probabilidad. Un jugador profesional afirma
que cargó un dado para que los resultados de 1, 2, 3, 4 y 5 tengan probabilidades correspondientes de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. ¿Realmente será cierto lo que dice? Una distribución de probabilidad se describe haciendo una lista de los resultados junto con sus probabilidades correspondientes. Sí puede ser cierto, ya que cargando un dado se puede obtener un resultado probable para cada una de las caras del dado. La distribución de la probabilidad se describe con los resultados que se obtienen. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores o se puede asociar con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y estos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Hicimos estas definiciones ya que en estos ejercicios vamos a identificar si la variable es aleatoria discreta o continua. En los ejercicios 5 y 6 vamos a identificar si es discreta o continua. En el número 5, el inciso A, el número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en Estados Unidos es discreta. El inciso B, el peso del oro almacenado en Fort Knox es continua. La altura del último avión que salió del aeropuerto de JFK en la ciudad de Nueva York, continua. El número de automóviles que chocaron el año pasado en San Francisco es discreta. Inciso E, el tiempo necesario para volar a Los Ángeles a Shanghái, continuo. En el ejercicio 6, inciso A, la cantidad total en onzas de bebidas gaseosas que usted consumió el año pasado es continua. Inciso B, el número de latas de bebidas gaseosas que consumió el año pasado, discreta. Inciso C, el número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses, discreta. Inciso D, la duración de una película elegida al azar, continua. Inciso E, el costo de filmar una película elegida al azar, continua. 5.3. Distribuciones de probabilidad binomial. Número 1. Probabilidades binomiales en Estados Unidos. El 35% de la población tiene ojos azules, según datos de un estudio realizado con el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Suponga que desea calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 personas con ojos azules al elegir 5 personas al azar. ¿Por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera? Utilizar la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con ojos azules seguidas por 3 personas con ojos que no sean azules, que es de 0.35, 0.35, 0.65, 0.65 y 0.65. El evento dado describe únicamente una manera en la que entre 5 personas elegidas al azar, 2 tengan ojos azules, pero existen otras formas de obtener 2 personas con ojos azules de un total de los 5 individuos, y de sus probabilidades correspondientes también se deben incluir en el resultado. Número 3. Independencia. Una encuesta Gallup aplicada a 1.236 adultos reveló que el 12% de los individuos creen que es una mala suerte caminar por debajo de una escalera. Considere la probabilidad de que de 30 personas elegidas al azar de las 1.236 encuestadas, hay al menos 2 que tengan esa creencia. Como los sujetos encuestados fueron seleccionados sin reemplazo, los eventos no son independientes. ¿Se puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula de la probabilidad binomial? ¿Y por qué? Sí, aunque las seleccionadas no son independientes, se pueden tratar como si fueran independientes al aplicar el lineamiento del 5%. Del grupo de 1.236 personas, solo 30 fueron elegidas al azar, lo que corresponde a menos del 5%. Continuamos con el 5.3. Cálculo de probabilidades que con respuesta de adivinación. Cada pregunta de opción múltiple de la prueba SAT tiene 5 posibles respuestas, A, B, C, D y E, una de las cuales es la correcta. Suponga que adivina las respuestas de 3 de estas preguntas. Inciso A. Utilice la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de que las 2 primeras conjeturas sean incorrectas y que la tercera sea correcta, es decir, calcular la probabilidad 2, donde C denota una respuesta
correcta a una incorrecta. Vendrá siendo 0.128. Inicie con 12 y elabore una lista completa de los distintos acomodos posibles de dos respuestas incorrectas y una correcta. Después calcule la probabilidad de cada dato de la lista. Sería 0.28 para cada uno. El 1, el 2 y el 3. Inciso C. Con base en los resultados anteriores, calcule la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta cuando se hacen tres conjeturas. Sería 0.384, que sería el triple de 128. 5.4. Media variancia desviación estándar para distribución binomial. En los ejercicios 5, 6 y 7, suponga que un procedimiento procede una distribución binomial con n ensayos y que la probabilidad de éxito de un ensayo es p. Utilice los valores de n y p dados para calcular la media, la desviación estándar. Además, use la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor mínimo común, que vendría siendo la media menos el doble de la desviación estándar, y el valor máximo común sería la media más el doble de la desviación estándar. Entonces, en el ejercicio 5 se hacen conjeturas al azar para 50 reactivos de opción múltiple de la prueba SAT, de modo que n es igual a 50 y p es igual a 0.2. Aquí vendría siendo la media sería 10, desviación estándar 2.8, el mínimo 4.4, máximo 15.6. 6. Seleccione el género en un análisis de los resultados de prueba y método y sort para la selección del género. Nacen 152 bebés y se supone que los niños y las niñas son igualmente probables, de modo que ns es igual a 152 y p es 0.5. La media es 76, desviación estándar 6.16, máximo 88.328, mínimo 63.672. 7. Prueba de fármaco en un análisis de la prueba 1 panel TCH para el consumo de marihuana. Se someten a prueba 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es de 0.48, de modo que la cantidad de la muestra es 300 y p es 0.48. Entonces aquí la media es 144, desviación estándar 8.7, el mínimo 126.6 y el máximo 161.4. Distribuciones de probabilidad de Poisson. 4. Un experimento implica lanzar un dado 6 veces y contar el número de veces que resulta un 2. Si calculamos la probabilidad de x, que es igual a 0, ocurrencias de 2 por medio de la distribución de Poisson, obtenemos 0.368. Sin embargo, con la distribución binomial obtenemos 0.335. ¿Cuál es la probabilidad correcta de no obtener ningún 2 cuando lanzamos un dado 6 veces? ¿Por qué la otra probabilidad es incorrecta? La probabilidad correcta es binomial, ya que para poder usar la distribución de Poisson las probabilidades tienen que ser menor de 0.1. Uso de la distribución de Poisson. Para calcular la probabilidad en los ejercicios 5, 6 y 7, suponga que se puede aplicar la distribución de Poisson y proceda a emplear la medida dada para calcular la probabilidad indicada. En el 5 nos está indicando que la media es de 2 y vamos a calcular la posibilidad que sea 3. Entonces vamos a Minitab. Entonces media 2 y 3. Okay. Nos vamos a ir aquí donde dice cálculo, probabilidad de distribución. Nos vamos a ir a Poisson. Vamos a dejar aquí lo que es la probabilidad. La media entonces nos está indicando que es 2 y aquí en la constante vamos a sacar la 3. Le damos OK. Esto ya está. Ya estaban los datos porque anteriormente lo había calculado y entonces ya queda aquí grabado. Pero ahorita vamos a poner los de los siguientes dos ejercicios. Le damos OK y nos da que el valor es 0.180. Bueno, 1804. Entonces vamos a verificar acá. Es 0.180, como dijimos. Vamos a calcular el 6. La media es de 0.3 en 1. Calcular distribución de Poisson
Entonces aquí dijimos que era 0.3 y la constante aquí es 1. Le damos OK y el resultado que nos da es 0.222. Vamos a verificar. El resultado es 0.222. Vamos a calcular acá la media, que viene siendo 3/4. 3/4 viene siendo equivalente al 0.75 y la constante pues aquí es 3. Vamos a calcular entonces probabilidad de distribución de Poisson. Dijimos aquí que era 0.75, que es 3/4, y acá sería 3. Le damos OK y nos da que es 0.033. 0.033 son los resultados. Continuamos. Capítulo número 6. Distribución de probabilidad normal. 0.2 distribución normal estándar. 0.3 aplicaciones de la distribución normales. 0.4 distribuciones muestrales y estimadores. 6.5 teoría del límite central. 6.6 la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. 6.7 evaluación de la normalidad. 6.2 distribución normal estándar. Distribución uniforme continua. En los ejercicios 5 a 8, remítase a la distribución uniforme continua descrita en la figura 6.2. Suponga que se selecciona al azar un nivel de voltaje entre 123 y 125 volts y calcule la probabilidad de seleccionar el nivel de voltaje indicado. Entonces, que sea mayor que 124 volts es a 0.5. Distribución normal estándar. En los ejercicios 9 a 12, calcule el área de la región sombreada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar a 1. Y nos da lo que es el valor de z, que vendría siendo 0.75. Vamos a sacarla en Minitab. Entonces es distribución normal. Calcular probabilidad de distribución normal. Vamos a poner que lo que es la media es 0, la desviación estándar es 1 y el otro dato que nos daba, el valor de z, que es 0.75. Entonces pues ya lo teníamos aquí porque anteriormente ya habíamos hecho el ejercicio y nos da que es 0.773. 0.773. Ok. Entonces continuamos. Aquí nos pide, también es distribución normal estándar. En este ejercicio nos está dando aquí lo que es el valor del área sombreada y nos está pidiendo ahora lo que es el valor de z. También lo podemos calcular en Minitab. Dice, calcule la puntuación z indicada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Entonces el área sombreada tiene un valor de 0.9798 y el valor de z es el que vamos a sacar. Nos vamos igual, calcular probabilidad de distribución normal. Dijimos que la media es 0, desviación estándar es 1 y aquí le vamos a poner, aquí es donde es inverso. ¿Por qué? Porque nos está dando lo que es el valor del área sombreada y nos está pidiendo el valor de z. El valor de z dijimos que era 0.9798. 0.9798, le damos OK y nos da aquí que es el valor de z es 2.0496, que vendría siendo 2.05. ¿Ok? Tema 6.2, distribución normal estándar. En los ejercicios 17 a 36, suponga que las lecturas de termómetro se distribuyen normalmente, con una media de 0 grados centígrados y una desviación estándar de 1.00 grados centígrados. Se selecciona al azar un termómetro y se prueba. En cada caso, elabore un bosquejo y calcule la probabilidad de cada lectura. Los valores están en grados Celsius. Si utiliza la tecnología en lugar de la tabla 2, redondee las respuestas a 4 posiciones decimales. Ok, entonces aquí me pide que sea menor que menos 1.5. Entonces vamos a
Minitab. Aquí entonces vamos a poner calcular probabilidad. Aquí es normal. Y decía de 0 a 1. Y aquí nos pedía que fuera a menos 1.5, ¿cierto? Y aquí nos da lo que es el valor de 0.0668, que es lo que tenemos aquí. Es la información que tenemos aquí, el resultado que nos dio. 6.3. Aplicaciones de la distribución normales. Distribución normales. La distribución de puntuaciones de C1 es una distribución normal no estándar con una media de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Cuáles son los valores de la media y la desviación estándar después de estandarizar todas las puntuaciones de C1, convirtiéndolas a puntuaciones? Z por medio de Z es igual a X menos la media sobre la desviación estándar. La media es 0 y la desviación estándar es 1. Seguimos con el 6.3, aplicaciones de las distribuciones normales. En los ejercicios 21 a 26, use la siguiente información según los datos de National Health Survey. La estatura de los hombres se distribuye normalmente con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8. La estatura de las mujeres se distribuye normalmente con una media de 63.6 pulgadas y una desviación estándar de 2.5 pulgadas. Aquí vamos a calcular la altura de entrada del monorriel Mark VI que se utiliza en Disney World y el avión Boeing 757-200ER cuentan con puertas con una altura de 72 pulgadas. Inciso A. ¿Qué porcentaje de los hombres adultos pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? Vamos a hacer el cálculo. Si nos está pidiendo lo que es la información de los hombres, la estatura, la media de los hombres son 69 y la desviación 2.8. 69 y 2.8. Calcular probabilidad. Entonces 69, 2.8 y la altura de la puerta es 72 pulgadas. Entonces nos está diciendo aquí que viene siendo el 0.8580, que vendría siendo equivalente al 85.8%, que es la información que tenemos aquí, lo que nos dio en Minitab. Continuamos. Inciso B. ¿Qué porcentaje de mujeres adultas pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? Aquí vimos lo que es la información que nos dio al principio. Nos decía que la media es de 63.3 con una desviación de 2.5. Entonces vamos a calcular. Dijimos que es 63.3 y aquí es 2.5 y pues la medida de la puerta es 72. Y aquí nos está dando el resultado que vendría siendo el 0.9997, que viene siendo lo que tenemos acá, que vendría siendo el 99.96 o 97% de mujeres adultas que pueden pasar la puerta sin tener que agacharse. Inciso C. El diseño de una puerta con una altura de 72 pulgadas puede ser adecuado, y explique el por qué. La estatura no es la adecuada porque el 14% de los hombres adultos necesitarían agacharse. Por lo tanto, sería mejor tener entradas más altas, aunque es probable que esto resulte poco práctico debido a otras consideraciones de diseño. Inciso C. ¿Qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse? Ok, vamos a ir acá, Minitab, calcular, probabilidad de distribución, normal. Aquí habíamos dicho que del hombre son 69 pulgadas, acá era 2.8 y vamos a sacar el inverso. Vamos a ver el dato. Aquí era 72. A ver. Tenemos un error, permítanme. Ok, el error está aquí. Calcular, probabilidad, normal. Vamos a sacar la inversa, pero nos estaba hablando del 98%. Entonces aquí es 0.98, le damos OK y nos arroja aquí el resultado, que sería 74.75. Entonces vamos nuevamente a lo que es la presentación.
Entonces, ¿qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse? La altura adecuada sería 74.7 pulgadas, que es lo que nos salió aquí, 74.75, que vendría siendo más o menos lo que debería de medir la puerta para que los hombres adultos tengan que pasar sin tener que agacharse, solamente el 98%. Continuamos. 6.3. Aplicaciones de las distribuciones normales. 25. Estaturas requeridas para mujeres que se incorporan al ejército. El ejército de Estados Unidos requiere que las mujeres que se enrolen midan entre 58 y 80 pulgadas. Calcula el porcentaje de mujeres que cumplen con este requisito. ¿Se negará a muchas mujeres la oportunidad de unirse al ejército por ser demasiado bajas o demasiado altas? La respuesta es 98.74%. Con lo que es Minitab salió 98.75%. Y la respuesta sería no, solo alrededor del 1% de las mujeres no serían elegibles. Inciso B. Si el ejército estadounidense modificara los requisitos de estatura de manera que todas las mujeres pudiesen enlistarse, con excepción del 1% con menor estatura y el 2% con mayor estatura, ¿cuáles serían los nuevos requisitos de estatura? Inciso sería mínimo, sería lo que es 57.8 pulgadas y máximo 68.7 pulgadas. 6.4. Distribuciones muestrales y estimadores. Una buena maestra. Usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística. Por ello, obtiene una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. La proporción muestral resultante es un buen estimador de la proporción de la población. ¿Y por qué? No se trata de una muestra aleatoria simple obtenida de la población de todos los estudiantes universitarios estadounidenses. Es probable que los estudiantes de la Universidad de Nueva York no reflejen con precisión el comportamiento de todos los estudiantes estadounidenses. 6.4. Distribuciones muestrales y estimadores. Seguimos con el tema. En los ejercicios 9 a 12, remítase a la población y a la lista de muestras del ejemplo 4. En el ejemplo 4 supimos que se seleccionaron al azar y con reemplazo muestras tamaños n es igual a 2 y de la población consistente en 2, 3 y 10, donde los valores corresponden al número de integrantes de hogares. En la tabla 6.4 se enlistan las 9 muestras diferentes posibles. Inciso A. Calcule la mediana de cada una de las 9 muestras, luego resuma la distribución muestral de las medianas en una tabla que represente la distribución de probabilidad. Tenemos aquí lo que es el resultado, que es mediana muestral y la probabilidad. De 2 sería 1 sobre 9, 2.5, 2 sobre 9, 3 sería 1 sobre 9, 6, 2 sobre 9, 6, 5, 2 sobre 9 y de 10 sería 1 sobre 9. Seguimos con el mismo tema. Inciso B. Compare la mediana poblacional con la media de las medianas muestrales. La mediana poblacional es 3, pero la media de las medianas muestrales es 5. Los valores no son iguales. Inciso C. Las medianas muestrales coinciden con el valor de la mediana poblacional. En general, las medianas muestrales son buenos estimadores de las medianas poblacionales. ¿Y por qué? Las medianas muestrales no coinciden con la mediana poblacional de 3, de manera que las medianas muestrales no son buenos estimadores de las medianas poblacionales. 6.5. Teorema del límite central. Uso del teorema del límite central en el ejercicio. Suponga que las calificaciones de la prueba del SAT se distribuyen de manera normal con una media de 1518 y desviación estándar de 325 según los datos del College Board. Inciso A. Si se selecciona una calificación de la prueba SAT al azar, calcule la probabilidad de que sea menor de 1500. Ok, vamos entonces. Sería la media 1518 y la desviación 325. Calcular 1518, 325, ¿si era? 325 y 1518. Y sería 1500. Y tenemos aquí el valor que sería 0.4779, que debe de ser el valor que tenemos acá.
0.4779. Si seleccionan 100 calificaciones de la prueba SAT al azar, calcule la probabilidad de que tengan una media menor que 1500. 0.2912 con la herramienta tecnológica que es Minitab es 0.2898. 7. Inciso A. Si se selecciona una calificación de la prueba SAT al azar, calcule la probabilidad de que ubique entre 1550 y 1575. Sería 0.0316. Inciso B. Si se seleccionan 25 calificaciones de la prueba SAT al azar, calcule la probabilidad de que tengan la media entre 1550 y 1575. 0.1227. Inciso C. ¿Por qué se puede usar el teorema del límite central en el inciso B, aunque el tamaño de la muestra sea mayor que 30? Si la población original se distribuye de manera normal, entonces la distribución de las medias muestrales se distribuye normalmente para cualquier tamaño de muestra. 6.6. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Aplicación de la corrección por continuidad. En los ejercicios 5 a 12 los valores especificados son discretos. Utilice la corrección por continuidad y describa la región de la distribución normal que corresponde a la probabilidad indicada. Por ejemplo, la probabilidad de más de 20 artículos defectuosos corresponde al área de la curva normal descrita en la respuesta. El área a la derecha es 20.5. La probabilidad de que más de 8 senadores sean mujeres, el área de la derecha de 8.5. La probabilidad de recibir el menos 2 multas de tránsito este año, el área de la derecha sería de 2.5. La distribución normal como aproximación de distribución binomial. Uso de la aproximación normal en los ejercicios 13 a 16. Realice lo siguiente. En el inciso A, calcule la probabilidad binomial indicada por medio de la tabla 1 del apéndice A. B. Si n es igual a 5, np es mayor a 5 y nq es mayor a 5, también estime la probabilidad indicada utilizando la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Si np 5 o nq es igual a 5, entonces establezca que la aproximación normal no es adecuada. Entonces vamos a hacer el cálculo aquí en Minitab. Nos dice que n es 10, p es 0,5 con la constante 3. Entonces, calcular probabilidad normal. Aquí era 10, 0.5 y aquí era 3. Si no me equivoco, 10, 0.5 y 3. Entonces le damos aquí OK. Y nos está arrojando, a ver, algunos probabilidad normal. Ok, es cálculo, probabilidad binomial. Aquí era 10, 0,5 y 3. Le damos OK y nos da que es 0.1171. 0.1171. Ahora vámonos acá, es n es 12, p 0,8, n el 9. 8, n el 9. Calcular probabilidad binomial 12, 0.8 creo, ¿sí? 0.8, 9. Es 0.2362. 0.2362. Ok. Evaluación de la normalidad. Determinación de normalidad. En los ejercicios 9 a 12, remítase al conjunto de datos indicando y determine si los datos de distribución de manera normal o no. Suponga que este requisito es flexible, en el sentido de que la distribución poblacional no necesita ser exactamente normal, sino que debe tratarse de una distribución cuya forma se aproxima a la de campana. 9. Viajes de transbordador espacial. Las duraciones en horas de vuelos del transbordador Space Transport System de la NASA, como aparecen en el conjunto de datos 10 del apéndice B, son normal.
Vuelos de astronautas. El número de vuelos de astronautas de la NASA, como aparecen en el conjunto de datos 12 del apéndice B, son normal. 11. Días grado de calefacción. Los días grado de calefacción, como aparecen en el conjunto de datos 12 del apéndice B, no son normales. Y número 12, voltaje de generador. Los niveles de voltaje medidos de un generador, tal como se enlistan en el conjunto de datos 13 del apéndice B, no es normal. Y aquí estamos terminando con lo que es nuestra presentación de lo que es la unidad 2. Gracias.